Hola, ¿qué tal? Yo soy Verónica Fonseca de Función Cine. Y hoy nos encontramos aquí con Matías Ferreira, director de Una casa con dos perros. Esta película es su ópera prima y está también compitiendo en la sección Mejor Película Latinoamericana de Ficción en el Festival de Cine de Lima. Hola Matías, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Felicitarte en primer lugar por tu nominación. No, Eh, gracias. Quería comentarte acerca de la película. Bueno, esta película está ambientada en Argentina en el año 2001, en medio de la crisis económica, ¿verdad? ¿Qué Sí. pasó ahí? Quería saber qué fue lo que te motivó o lo que te movió de manera personal, muy personal, para dirigir esta película, ¿no? Para contar esta historia. Ajá. Bueno, en principio una inquietud por darle forma a una serie de notas que tenían un registro de varios cuadernos, que eran memorias o cosas que yo había observado, que recordaba también de mi propia infancia. De pronto aparecieron en esas notas como algunas ideas que para mí pertenecían a un mismo universo narrativo y, fue como un poco esa necesidad de hablar de ese universo narrativo que me llevó a escribir, que tiene que ver con la crisis familiar, con una idea central que yo quería trabajar o con la que estructuré un poco mi trabajo, que es la idea de que las familias pueden ser un lugar peligroso para crecer, ¿no? Que es algo que uno no piensa, ¿no? Que se espera que obviamente la familia sea el refugio, ¿no? Pero sin embargo no funciona tan así en muchísimos casos. Y sobre todo si uno es chico, es un niño y está creciendo de un modo que no se ajusta tanto a lo que la familia heteronormada, heteropatriarcal, institucional espera, ¿no? Entonces, la inquietud más fuerte era poder construir la mirada de un niño que no se siente parte de ese universo familiar. Sí, justo ahondar un poquito más en eso, ¿no? Porque mira, justo tú tocas este tema de la crisis económica, pero al final te centras en la familia, ¿no? Porque al final ese, digamos, es el kit de la película, ¿no? La crisis familiar, el Exacto. tema familiar que como tú dices, y me parece muy interesante lo que dices, finalmente uno esperaría que una familia sea el lugar seguro y muchas veces hay tantas familias disfuncionales o con crisis que hacen que no lo sea, pues, ¿no? Y al ser un tema tan personal para ti, ¿qué fue lo que más disfrutaste en general del proceso creativo Ujú. de la película? Disfruté mucho de escribir, que es en general algo que me gusta mucho y de que he hecho, digamos, incluso más allá de la película, que soy guionista de oficio. En el caso de la película puntualmente fue la posibilidad de experimentar un poco con todo, no ajustarme tanto como a las convenciones, experimentar con la estructura, como eh, poder probar distintas opciones. Entonces fue un trabajo muy largo, como de 6 años, de escribir varias versiones. Y eso pues, yo lo disfruté mucho. Me gusta ese trabajo de estar solo, pensando, investigando, leyendo. Y luego ya fue muy disfrutable para mí el trabajo en el rodaje, en la preproducción, bueno, encontrarme con el elenco final, el casting. Creo que eso tiene partes obviamente que siempre son demandantes y de una energía, entonces a veces estás cansado y renegando un poco, pero creo que empezar a ver a que todo empieza a tomar forma y se materializa y como de alguna manera es como si una idea cobrara vida, eso es algo muy gratificante. Claro, claro. Y justo un poquito, hablando ahora de que has mencionado el casting, ¿cómo fue tu proceso de casting? Es decir, ¿cómo dijiste estos actores son? O sea, Ajá. ¿qué te llevó a elegirlos a ellos? Bueno, el proceso fue muy largo, o sea, porque empezamos, íbamos a filmar un verano y finalmente eso se pasó un año más, el rodaje de la película, entonces digamos que empezamos un año antes, el casting duró un año y medio prácticamente, y empezó en la pandemia, casi terminando el aislamiento, entonces hicimos toda una parte virtual con videos y luego fue encontrarme con los actores que habíamos seleccionado de esa primera tanda. Fueron muchas personas y el trabajo fue muy intuitivo en el sentido de que, bueno, ver qué pasaba en las pruebas y principalmente
ver cómo funcionaban en grupo, porque como yo quería construir una familia, tenía que haber algo de esa familiaridad, de esa experiencia compartida que se tenía que generar ahí, porque entre ellos no se conocían. Entonces un poco la decisión estuvo, siempre era como medio una serie de coordenadas que tenían que funcionar entre todos. Eh, en el caso de Simón, que es el protagonista, o sea, pasaba algo con él, con su mirada en la cámara, con los tiempos de sus movimientos, de sus desplazamientos, la manera que escuchaba a quienes tenía alrededor en las dinámicas, que para mí era muy acertado con la idea que yo tenía para Manuel. Y luego sus hermanos fueron apareciendo ahí en esas dinámicas, como se acercaban más, estaban más juntos, de pronto pasaba algo entre los tres que empezó como a generar esta idea de... Claro, había como que una química entre ellos, me imagino que a veces no se puede explicar, ¿no? Pero que bueno, a Ajá, veces se da y se de alguna manera, acercan. claro. Sí, luego después sí fue un proceso de que ellos se conozcan, de hecho fuimos al cumpleaños de Ah, uno, claro. fue como hacer un poco vida de entre todos hasta llegar al rodaje que eh, eso ayuda mucho. Sí, y sobre el título de tu película, mira, a mí me llama mucho la atención, Una casa con dos perros, y yo veo que puede ser un poco simbólico, ¿no? El tema Sí, de una casa con dos perros, o sea, no refiriéndote específicamente al animal necesariamente, ¿no? ajá, Sino, exacto. ¿nos podrías contar un poquito sobre Sí, qué te llevó a ese título? bueno, vos sabés que surgió un poco, yo no sabía cómo cuando empecé a escribir y una amiga me dijo, ¿por qué no le pones así? Y yo le puse ese título medio en chiste, por decirlo así. Y después conforme fue avanzando el tiempo, mi idea era obviamente encontrar un título real de la película, fue como teniendo una identidad propia ese nombre, pero como vos decís, empezó a tener mucho sentido, ¿no? Como quizás hubo algo en esa espontaneidad que rápidamente se enganchó con la idea central de la película, que es un poco contar esta historia desde los márgenes, desde quienes están marginados en la estructura familiar de la institución, y un poco los perros funcionan como una especie de metáfora de eso, ¿no? Que los perros podrían ser la abuela y el niño. El perro también es la variable de ajuste en los momentos de crisis. Era muy común en la crisis del 2001 que los padres abandonaran a los perros sin que los hijos sepan, como sucede en la peli, los suben al auto y se los llevan. Y luego se escapó Claro. o algo te inventan, ¿no? Muchos relatos van por ese lado, sobre todo en el interior del país, en las zonas más como de pueblos, en las ciudades más chicas, sucedía bastante eso. Entonces esa imagen de pronto a mí me parecía que también resumía un momento, un síntoma, una idea de época. Sí, la verdad que le va muy bien el título, me parece muy apropiado. Ah, qué bueno. Sí, y mira, ahora que estás aquí, pues, ¿no? De invitado en el Festival de Cine de Lima, ¿cómo ves en general el panorama del cine latinoamericano en los últimos años? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Bueno, yo la verdad es que estoy sorprendido acá, bueno, en el festival, ¿no? Como de la experiencia de... Yo estrenamos la película en Toulouse, que es el Festival de Cine Latino en Toulouse, en Francia. Entonces vengo como haciendo un seguimiento solo de películas latinoamericanas, ¿no? Y encontrarme a directores en varios festivales me parece que es algo que está buenísimo, creo que de pronto frente a la carencia estructural, ¿no? Que muchas veces los países latinos sufrimos con respecto a la cultura y al cine en general, creo que tenemos una cinematografía muy buena, muy prestigiosa. Me emociona mucho ver, por ejemplo, cómo ahora en Perú hay muchos realizadores jóvenes muy inquietos por hablar de lo que pasa Ujú. acá. Y eso me parece que está buenísimo, que es un buen síntoma, a pesar de que uno ve que este viraje a la derecha nos va a dejar casi como a todos medio sin recursos para seguir haciendo cine. Creo que hay una semilla muy grande o algo que se ha venido germinando en estos años y que hay miradas muy comprometidas con el lugar en donde viven, contar sus historias propias. Sí, la verdad que es muy encomiable, ¿no? El tema de las cosas geniales que se pueden hacer con a veces tan pocos recursos y limitaciones y apoyo, ¿no? Sí, En que no general. es la idea final, ¿no? Porque lo ideal sería que como con cualquier trabajo podamos producir en buenas condiciones y Exacto. bajo todas las
los derechos laborales Mm, correspondientes, porque digo, uno está trabajando y de eso vive. claro. Pero bueno, digo, más allá de eso, que en el caso de las urgencias siempre queda un poco de lado, a mí me da mucha fe, digamos, ver que hay gente que está muy joven, sobre todo interesada en eso, en lo que pasa en nuestros propios territorios. No tiene la mirada puesta en otros lados, en lo que nos quieren vender incluso de nosotros mismos. Sí. ¿Y tienes algún próximo proyecto en mente? O bueno, me has dicho que más te gusta el tema de escribir, guionista, Ajá. ¿no? Pero como director, ¿tendrías algún otro proyecto que ya esté cocinando todavía? Sí, estoy escribiendo. Todavía no tengo una versión final del guión, pero estoy escribiendo una película de ficción nueva, ¿sí? Que va también, explora, si se quiere, también un universo familiar, pero desde otro lugar, con otros personajes. No hay niños, no hay perros. Ah, ok. Bueno, Por ahora. estaremos a la espera entonces de ver tu próximo proyecto. Bueno, Muchas gracias, Matías. En realidad ha sido un gusto hablar contigo. Y bueno, no se pierdan la película de Matías, Una casa con dos perros. Los invitamos a seguir todo el contenido en nuestras redes sociales de Función Cine y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. adiós.